porque el Instituto Nacional de Estadísticas informó de un alza en los índices de desempleo que llegan al 8.4% en el trimestre noviembre-enero 2004. Vamos a conversar sobre este índice. Tomamos contacto precisamente con el subdirector técnico del INE, Leonardo González. Leonardo, gracias por el contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, un desempleo que sigue al alza. ¿Ya es posible detectar un problema estructural en el tema del empleo? Mira, la cifra de este trimestre móvil, como tú muy bien adelantabas, de noviembre-diciembre 2023, enero 2024, fue de un 8,4%, registra una variación positiva en 12 meses de 0,4 puntos porcentuales. Esta variación no es estadísticamente significativa y lo que hemos observado en ese sentido es que la tasa de desocupación ha venido ralentizando, se ha venido disminuyendo. Este aumento que ha sido sostenido en el tiempo es la 15ª alza. Y lo que observamos es todavía un tránsito de personas, y esto es un fenómeno que hemos visto en el último periodo, desde fuera del mercado del trabajo hacia el mercado del trabajo. Entonces, lo que observamos es que por un lado aumentan las personas desocupadas, tuvieron un aumento de 8,5%, pero al mismo tiempo aumentan las personas ocupadas. Las personas ocupadas en 12 meses tuvieron un aumento de 2,9%. Entonces, estas personas que están reingresando al mercado del trabajo, el mercado no es capaz de incorporarlas a todas con una ocupación y por eso ocurre que la tasa de desocupación haya aumentado. Ya, ahora, por eso claro, que hay un problema en el mercado laboral, porque no está generando la cantidad de empleos necesarios. No está generando la cantidad de empleos necesarios para volver a los niveles que teníamos pre-pandemia, considerando el crecimiento de la población. Y acá, en el fondo, tú nos preguntabas si hay algún cambio de estructura del mercado y todavía es pronto para poder responder esa pregunta. Lo que tenemos es que el nivel de volumen de empleo, cantidad de personas trabajando, ya se recuperó respecto al problema que tuvimos, ¿no es cierto?, al impacto que tuvimos en la pandemia. Pero si además incorporamos el crecimiento de la población y consideramos, por ejemplo, la tasa de ocupación, que tiene que ver con cuántas personas cuentan con una ocupación, ¿no es cierto?, en el mercado del trabajo, lo que observamos es que todavía estamos 1,7 puntos por debajo de lo que teníamos en el año 2019. ¿Qué significa esto? Que para recuperar la tasa de ocupación que teníamos pre-pandemia, necesitamos que todavía se recuperen, se creen, ¿no es cierto?, 290.000 ocupaciones. Y ese número se ha venido reduciendo también a lo largo del tiempo, es decir, se ha venido recuperando la tasa de ocupación, se ha venido recuperando la tasa de participación en el mercado del trabajo, pero todavía queda una brecha para recuperar respecto a los niveles que teníamos pre-pandemia. Ahora, este trimestre solía ser un trimestre donde las noticias eran en el mercado laboral positivas, porque está el trabajo de verano, de los temporeros, incluso de la Navidad. Eso este año no se alcanzó a reflejar. Lo que observamos es, por un lado, cuando uno mira la tasa de desocupación y los indicadores ajustados estacionalmente, es que efectivamente en este periodo y en los meses anteriores tenemos una estacionalidad positiva. Ayuda, ¿no es cierto?, el periodo en términos de creación de ocupaciones, y por eso nosotros, cuando hacemos esa comparación, este análisis que yo te digo de los puntos que quedan por recuperar, lo hacemos con el mismo periodo de referencia de prepandemia. Y ahí, cuando miramos, por ejemplo, esta tasa de ocupación entre hombres y mujeres, observamos que estas personas que faltan por recuperar en términos de ocupaciones están principalmente concentradas, la brecha, en los hombres. Los hombres, para recuperar la tasa de ocupación, tienen una brecha de 2,9 puntos porcentuales, en tanto que las mujeres, la tasa de esa brecha es de 0,7 puntos porcentuales. Entonces, si lo traducimos en personas, para los hombres faltan por recuperar 235.000 personas y para las mujeres 55.000, para tener la tasa de ocupación que teníamos a nivel en el periodo de prepandemia. ¿Y esto por qué se da? Porque el empleo femenino tiende a asociarse a mayor flexibilidad.
Tiene que ver con las áreas, con los sectores económicos que se han recuperado. Nosotros en este periodo, por ejemplo, la ocupación según un sector económico, este alza de la población ocupada de 2,9, se fundamenta por comercio, por actividades de salud, por enseñanza, que son actividades donde tenemos una fuerte presencia femenina, y actividades que tienen una alta presencia masculina, como por ejemplo construcción, actividades inmobiliarias, siguen todavía con un fuerte impacto, no se han recuperado respecto a lo que ocurrió en pandemia. Entonces, claro, y por eso yo le preguntaba sobre el problema estructural, si tenemos este problema estructural en nuestra economía que no es capaz de generar ese tipo de empleos, y empleos además que sean empleos de calidad, porque también se ve un aumento de la informalidad. Sí, la informalidad, lo que tenemos es la tasa de este periodo fue de 27,6%. Para los hombres esta cifra llega a 26,3%, para las mujeres 29,2%. Pero cuando uno mira la creación de empleo desde el peor momento de la pandemia hasta ahora, lo que principalmente explica el aumento de las ocupaciones son los empleos formales, no es la informalidad en términos de estructura. Ahora, ¿qué va a ocurrir respecto a la senda que ocurra según sectores económicos? Va a depender de cómo siga evolucionando nuestra economía. ¿Qué va a pasar con construcción, con actividades inmobiliarias, con actividades profesionales en el tiempo? Son elementos que tenemos que ir mirando en los próximos trimestres móviles. Pero lo que hemos visto es que la recuperación ha estado centrada en sectores que tenemos más presencia femenina, y por eso también los indicadores vinculados a las mujeres se han recuperado con mayor intensidad. Ahora, ¿se ha visto un tema estructural de nuestro mercado del trabajo? Es que las mujeres presentan una menor tasa de participación y una menor tasa de ocupación que los hombres, ¿ya? Y eso también es un elemento que está presente en nuestro mercado del trabajo. Para este trimestre móvil, por ejemplo, en términos de tasa de participación, que fue de 62,1%, cuando una la desagrega por sexo, las mujeres tienen una tasa de participación de 52,9%, en tanto que la de los hombres es de casi 72%. Entonces los hombres participan con mayor intensidad en el mercado del trabajo. ¿Han podido dar cuenta de un cambio tecnológico en el mercado laboral que esté incidiendo también en que no se genere la cantidad de empleos que se necesita? Hay cierto tipo de ocupaciones que han ido aumentando, por ejemplo, vinculadas a trabajos con plataformas digitales, que es unas dimensiones que son una nueva forma de vincularse con el mercado del trabajo, y que nosotros hemos hecho seguimiento de esta nueva forma de vinculación. Pero si pensamos en automatizaciones, por ejemplo, que dejen fuera del mercado del trabajo a personas, es algo que se requieren análisis un poco más estructurales para ir en el fondo obteniendo o desagregando el posible efecto que la tecnología pudiese tener, ¿no es cierto?, en el mercado del trabajo. Es algo que hay que seguir revisando en el tiempo, y justamente revisando los sectores económicos, cómo evolucionan los sectores económicos en el tiempo para poder responder esa pregunta con más detalle. Ahora, se está hablando mucho de la ley Uber, que tiene que comenzar a implementarse, y que desde el sector interesado plantean que pudiera generar 57.000 puestos de trabajo que terminarían. ¿Cómo ustedes han hecho algún estudio sobre eso? ¿Es efectivo? ¿Cómo podría incidir en una cifra más grande? Nosotros no tenemos evaluación respecto al impacto que pudiese tener la ley, porque además el rol nuestro tiene que ver con la medición coyuntural y cómo responde el mercado del trabajo. No proyectamos en ese sentido. Lo que sí hemos revisado en términos del crecimiento económico, cuando uno desagrega este 2,9% en categorías en la ocupación, que tiene que ver con los vínculos que se tiene con el mercado del trabajo, ese 2,9% se explica principalmente por asalariados del sector privado. En 1,7 puntos porcentuales de ese 2,9 que observamos en este periodo está explicado por aumento de asalariados del sector privado,
Y lo sigue en cuenta propia, que tuvo una incidencia de 1,1, una variación en 12 meses de 5,6%. Entonces, esas son las dos categorías de ocupación que están explicando este aumento de 2,9% de los ocupados en 12 meses. Y esto tiene que ver con la cantidad de personas de cada una de estas categorías de la ocupación, y en ese sentido el sector o la categoría más relevante son los asalariados del sector privado, quienes ayudan, ¿cierto?, a explicar este movimiento. La segunda categoría son los asalariados del sector público, son los cuenta propia, y luego los asalariados del sector público en términos de magnitudes. Leonardo, hoy en Agenda Económica, el programa que hace Nicolás Paut, el editor económico, conversa con la ministra del Trabajo, Janet Jara. El programa se grabó hace algunos momentos atrás y en exclusiva la ministra anuncia un nuevo subsidio a la contratación formal. Bueno, es una buena noticia sin duda, es también asumir que hay una dificultad. Y respecto a los subsidios anteriores, ¿cuánto ayuda un subsidio a la contratación en las cifras globales? Sí, mira, ahí, y esto lo vinculo con tu pregunta anterior respecto a posibles impactos estructurales en el mercado del trabajo. Cuando observamos el impacto que tuvo la pandemia en el peor momento, que fue el trimestre de mayo, junio, julio de 2020, y proyectamos el crecimiento del empleo que hemos tenido hasta ahora, yo te decía que lo que principalmente ayuda a explicar la recuperación es el empleo formal, ¿ya? Y ahí tenemos una recuperación en términos de niveles que está por sobre el 100% en términos de cantidad de puestos de trabajo. Y el sector informal recién hace pocos trimestres recuperó el nivel que tenía prepandemia, ¿ya? Entonces, fomentar el empleo formal tiene que ver justamente con, de alguna forma, generar los incentivos para que tengamos mayor formalidad. La formalidad es un vínculo más fuerte con el mercado del trabajo, y justamente uno de los elementos es que la informalidad no se recuperó con la misma intensidad que lo hizo el empleo formal en términos del impacto que tuvo la pandemia. Y eso, si se mantiene en el tiempo, pudiese ser una buena noticia desde el punto de vista del vínculo de los trabajadores con sus empleadores. Está más protegido la formalidad que la informalidad, desde luego. Muy bien. Bueno, Leonardo González, te queremos agradecer el análisis de estas cifras que hemos conocido hoy, que claro, no son absolutamente negativas, pero no son todo lo positivas que quisiéramos. Todavía hay muchísimos compatriotas o ciudadanos que están viviendo en nuestro país que no encuentran el trabajo que están buscando, y hay que ver entonces cómo medidas como la que anuncia la ministra aquí en Agenda Económica pueden tener alguna incidencia. Muchísimas gracias y que tengas buenas tardes. Muchas gracias a ti, Matilde, por la invitación. Que estén muy bien. Igualmente.